Saludos humanos del colectivo despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Energías cristalinas están llegando a su planeta. Les damos esos nombres para que ustedes puedan identificarlos, ya que el cerebro humano necesita, el lenguaje del cerebro humano es a través de símbolos e imágenes. Estas frecuencias están siendo enviadas por el Sol Central y manipuladas de alguna manera por parte del colectivo de la Federación Galáctica, que busca ayudarlos a depurar y a anclar estas energías de la manera más fácil. Les hemos dicho que en el pasado estas energías siguieron llegando, pero la conciencia humana no estaba evolucionada para anclarlas. Es como si fueran lámparas sin pilas o sin un medio de conectarse. Existía el aparato, pero estaba incompleto. Actualmente ustedes están completándose y están permitiendo que esas frecuencias se anclen en la Tierra. Les llamamos cristalinas porque existen un número infinito de frecuencias en el universo. Todo lo que existe en el universo está basado en una frecuencia energética. Sus pensamientos son frecuencias energéticas. E incluso ustedes son frecuencias energéticas. Los humanos tienden a creer que lo que existe es lo que ven, la materia densa. Y sin embargo, la parte más mínima de esa materia está formada de energía. ¿Y qué es la energía? Es la base de todo lo que es y todo lo que existe. Por eso nosotros queremos enseñarles y recalcarles que es importante que ustedes detecten su propia energía, que estén conscientes de la calidad de sus pensamientos, porque la calidad de sus pensamientos es lo que va a llevar a manifestarles su realidad. Los humanos tienden a reconocer que se sienten deprimidos o tristes. Y cuando se les enseña que la manera más fácil de salir de una depresión o de la tristeza es tomar la responsabilidad de su propia vida y hacer algo al respecto, entienden qué es lo que tienen que hacer, pero son flojos y muchas veces no quieren hacer el trabajo. Ustedes tienen que entender que cuando ustedes se encuentran preocupados, tristes o con miedo, o simplemente no son felices y alguien les dice que sean felices, esa energía les choca, puesto que el salto energético es muy grande. Ustedes tienen que llegar a un punto intermedio, neutro, que les permita subir en la escala emocional. A nosotros nos interesa que ustedes aprendan a manifestar aquello que desean atraer en sus propias vidas, puesto que en la medida en la que ustedes se sientan felices, satisfechos y satisfechas, estarán enseñando a otros que no están escuchando estas comunicaciones y sin embargo que serán receptivos y receptivas a las palabras que ustedes podrán compartirles. Muchos humanos pueden pensar que aquellos que escriben libros sobre desarrollo personal, que aquellos que canalizan, tienen misiones especiales que les tocan el corazón de otros. Y sin embargo, ustedes, en su escala, como parte de la tela de araña, tocan un sinnúmero de personas, incluso aquellas personas con las que ustedes se topan en los medios de transporte colectivos, son receptivos a sus frecuencias. Seguramente les ha de haber pasado que están en algún lugar donde hay mucha gente y ustedes no se sienten bien. Se alejan de alguna persona o se alejan de algún lugar sin saber por qué. O cuando conocen a una persona, antes de escuchar su nombre, lo primero que perciben sin darse cuenta es su energía y ustedes pueden sentir si esa persona les cayó bien o mal, si se sintieron a gusto en ese lugar o no. Es porque esa parte de su energía que les pedimos que aprendan a detectar y a conocer es el primer punto de contacto con las cosas.
Nosotros en nuestra civilización, a nuestros niños les enseñamos a conocer la energía, les enseñamos a detectar la energía de las cosas, para que no usen sus sentidos físicos, sino su percepción. Conocer su propia energía es como conocer su propio nombre, porque en la medida en la que ellos y ellas desarrollan esta habilidad, pueden enviar su energía con bastante facilidad a varios puntos de nuestro planeta, a varios puntos en el universo, y aquellos que son más avanzados, que les interesa avanzar en los estudios al respecto de la energía, son capaces de enviar su energía en cualquier punto en el tiempo y en el espacio, porque el tiempo no es más que una construcción apropiada para los seres humanos. El tiempo, para nosotros, es muy diferente y no se computa en base a los 365 días que tienen ustedes y las 24 horas al día en los 7 días a la semana. Se podría decir que para nosotros el tiempo es más lento y sin embargo estamos conscientes que el tiempo no es sino una percepción. Ustedes habrán notado que hay veces que el tiempo pasa muy rápido y a veces el tiempo pasa muy lento. El canal hace tiempo aprendió a utilizar una astucia que le sigue ayudando cuando está retrasada para llegar a algún lugar. Ella se dice: tengo tiempo, todo el tiempo para llegar a tiempo. Respira, se desestresa y simplemente visualiza el lugar al que tiene que llegar y lo suelta. Y de alguna manera el tiempo se alarga y ella llega justo en el momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Pero si ustedes están apresurados y dicen que no hay tiempo, que están retrasados, no habrá tiempo y efectivamente llegarán retrasados. Aprendan a manejar el concepto del tiempo a su favor, no solo para llegar a tiempo a los lugares en los que tienen que llegar, sino también para retrasar el proceso de envejecimiento. Para nosotros es importante que ustedes retrasen el proceso de envejecimiento porque forman parte del colectivo humano despierto de la primera generación. Ustedes son las almas más antiguas que decidieron llegar y vivir en estos momentos de cambio. La pandemia, el virus, las guerras, la mala comunicación, la manipulación de los medios, todo eso forma parte de las barreras de la guerra que ustedes están enfrentando. Les hemos dicho que esta guerra no se libra con armas, sino con fe. Y la fe es la esperanza, es el saber que no importa cuán oscura sea la tormenta o cuán graves y altas sean las olas, ustedes saldrán adelante. Para nosotros es importante que ustedes permanezcan en sus cuerpos físicos, en estos momentos y en los años venideros, con buena salud, porque si ustedes tienen cuerpos lastimados, adoloridos y enfermos, no van a poder evolucionar su conciencia, puesto que la materia les impedirá usar sus frecuencias más altas o su mente. El dolor físico bloquea la conexión con su yo superior. Es por eso que cuando ustedes tienen dolores físicos, emocionales, les pedimos que contacten a su yo superior, para que antes de que se cierre esa comunicación, su yo superior les dé las informaciones que son propias y adecuadas para cada uno de ustedes, para que se sanen. Pero aun cuando el yo superior de cada uno de ustedes forma parte intrínseca y por algo así decirlo está pegado con ustedes, no puede imponerles nada. Ustedes tienen que tomar acción y seguir y honrar su intuición. Ustedes pueden hablarle a sus células para que retrasen el proceso de envejecimiento. Ustedes pueden hablarle a sus órganos
para que sanen y recompongan aquello que está dañado. Ustedes pueden llamarle a cada uno de sus 7 cuerpos y decirles que hablen con ustedes, que les expongan cuál es el problema o la emoción atrapada que no han dejado ir. El mecanismo de sanación para cada uno de ustedes será diferente, puesto que será propio y adecuado respecto al punto de evolución de cada uno de ustedes. Nosotros no queremos darles una receta milagro que funcionará para todos y cada uno de ustedes, puesto que estaríamos mintiéndoles. Y nosotros queremos darle la información más prístina y sin mentiras. Cada ser humano, a pesar de que forma parte de una misma energía creadora, es diferente y único, y no existe nadie en el universo como ustedes. Por eso, y en base a todo lo que han vivido cada uno de ustedes, sus procesos de evolución son diferentes, y sus procesos de sanación igual. Lo único que podemos decirles es de que cuando ustedes interrogan a cada uno de sus 7 cuerpos, tienen que escuchar la respuesta. Y cuando tengan esa respuesta que les vendrá como un recuerdo, una imagen o un símbolo, vuelvan a preguntar, ¿qué debo hacer para sanarme? Entonces, siguen y honren a esa voz que les está dando la información que ustedes necesitan. Y entiendan que el proceso que van a comenzar les será útil por un tiempo. Y después ya no. El canal no entendía por qué, en su proceso de evolución, escuchaba cierto tipo de meditaciones que le funcionaban y después le daba flojera hacerlo y dejó de hacerlo. Le dijimos que es porque todo aquello que ustedes aceptan como símbolo o permiso para evolucionar tiene un principio y un final, y cuando llega al final de lo que tenían que enseñarle, necesitan pasar a otra cosa. A veces volverán a regresar 2 pasos atrás y 1 adelante, pero siempre honren ese consejo que ustedes mismos y ustedes mismas se dan. No sientan que tienen que guardar un método que les funcionó para toda la vida, puesto que eso es equivocado. El método les funcionará por un tiempo, después deben de buscar otro método y quizás regresen al método primero. Pero no se preocupen, no es que están desinvolucionando. No pueden desaprender lo aprendido. Pueden elegir olvidarlo. Pueden elegir guardarlo y no honrarlo, pero no pueden olvidarlo. No totalmente. Ustedes son guerreros de luz y honramos sus cuerpos físicos humanos, que ustedes llaman imperfectos y nosotros llamamos perfectibles. Sigan adelante. Amen la vida, ámense a ustedes mismos y a ustedes mismas y honren la misión que están haciendo actualmente. Simplemente tienen que ser. Tienen que ser ustedes mismos y ustedes mismas y amarse y buscar estar en competencia consigo mismos, no con otros humanos, sino con quienes son ahora, con quienes fueron ayer y con quienes desean ser mañana. Fin del comunicado.